Hola a todo el mundo y una cálida bienvenida a esta nueva inmersión profunda. Bueno, hoy tenemos sobre la mesa un material que cruza dos mundos que, a primera vista, pues a veces parecen no hablar el mismo idioma para nada. Vamos a explorar detalladamente un documento titulado Clase 1 LAMP.pdf, Ujú. que aunque el texto en sí no desglosa las siglas en la primera página, a medida que avanzas queda clarísimo que hace referencia a lámpara encendida. Este es un concepto central dentro del programa completo de sanidad integral cristocéntrica al que pertenece. Exacto. Y este material ha sido elaborado por Arlez Arrieta. Fíjate que tiene un perfil fascinante para abordar este tema. O sea, es psicóloga, sexóloga, psicoterapeuta especializada en trauma y además consejera cristiana. Así que la misión de hoy es investigar cómo este texto entrelaza la teología cristiana con la psicología clínica moderna. Claro. Todo para hacer frente a algo tan eh, increíblemente complejo como el trauma emocional y la construcción de la identidad. Es una mirada pormenorizada a cómo las creencias internas dictan absolutamente todo el comportamiento externo humano. Efectivamente. Y resulta fundamental señalar desde el inicio que, bueno, al margen de las creencias personales, filosóficas o espirituales de quienes nos escuchan, este material aporta una perspectiva analítica muy profunda sobre la mente humana. Sí, sí. Proporciona un marco altamente estructurado para comprender cómo el cerebro procesa el rechazo desde la infancia y cómo cualquier individuo, en el fondo, busca validación y seguridad de forma casi desesperada. O sea, el documento no se limita a exponer dogmas religiosos, sino que toma principios teológicos y los transforma en herramientas terapéuticas cognitivas reales. Ya. Es muy práctico. Es un ejercicio de síntesis revelador para observar los engranajes invisibles que hacen que la gente reaccione de ciertas maneras ante el estrés o el miedo. Vale, vamos a desgranar esto, porque el texto entra en materia directamente estableciendo lo que denomina el orden divino de la sanidad. Ujú. Y según este programa, existe una secuencia inalterable, una especie de mapa de restauración de 6 pasos por el que cualquier persona debe transitar para alcanzar una sanidad verdadera. Y el orden de los factores aquí sí altera el producto final. Totalmente. Primero se debe abordar la identidad, luego el corazón, la mente, la liberación de ataduras, las relaciones y únicamente al concluir todo ese proceso se llega al propósito o ministerio. La regla de oro que la autora subraya a lo largo de todas las páginas es súper clara. Antes de intentar sanar o modificar conductas, resulta imprescindible sanar la identidad. Eso es, básicamente, antes de corregir lo que alguien hace, se debe corregir quién cree esa persona que es. Y aquí el documento plantea un conflicto interno que, bueno, la verdad es que resulta chocante. Señala que existen personas que aman a Dios con sinceridad, que participan activamente en su comunidad, que tienen una fe aparentemente inquebrantable, pero que sin embargo se siguen autosaboteando en su día a día. Claro. Viven atrapadas en el miedo al abandono, se comparan de forma tóxica con los demás y buscan validación continua. Pero desde una perspectiva teológica más tradicional, alguien podría argumentar que centrarse tanto en la identidad propia resta protagonismo a la figura divina, o que una fe fuerte debería bastar para borrar esos miedos. Entonces, ¿cómo reconcilia el documento esta aparente contradicción? Lo fascinante aquí es que esa es precisamente la paradoja central que el texto aborda con mayor rigor. La autora resuelve esta aparente contradicción introduciendo una división clínica y teológica muy nítida entre lo que denomina el espíritu regenerado y el alma herida. Vale. A ver, explícanos eso un poco más. Pues según los apuntes y tomando como base textos bíblicos como la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, cuando un individuo experimenta un nuevo nacimiento en su fe, su espíritu experimenta una transformación instantánea, pasa a ser considerado una nueva criatura a nivel espiritual. No obstante, el alma... Que entiendo que es la mente y las emociones, ¿no? Exacto. El documento la define cuidadosamente como el asiento de la mente, la voluntad y las emociones. Y esa alma no experimenta un cambio mágico de la noche a la mañana. Requiere un proceso de restauración progresivo, lento y a menudo doloroso. Ya. Es decir, convive una identidad espiritual totalmente nueva dentro de una estructura mental antigua condicionada por años de trauma y hábitos defensivos.
Y para respaldar esta separación entre el alma y el espíritu, la autora cita la carta a los Hebreos, capítulo 4, argumentando que muchas de las heridas que arrastra la gente no representan su verdadera identidad actual. Sino memorias dolorosas. Eso es, memorias dolorosas alojadas en el área emocional que necesitan ser procesadas con herramientas específicas. Es como si se instalara un sistema operativo completamente nuevo y de última generación en un ordenador cuyo disco duro todavía está saturado de archivos dañados, de virus y de carpetas ocultas del pasado. Me parece una analogía perfecta. El sistema operativo es perfecto, pero el hardware sigue colapsando porque no se ha limpiado. Y esto ayuda a comprender por qué alguien no es simplemente hipócrita por sentir inseguridad a pesar de tener convicciones espirituales fuertes. Totalmente. Y esto enlaza de forma natural con lo que el texto identifica como el problema raíz absoluto de la humanidad. Porque claro, dentro de un marco religioso, lo esperable sería que el problema a tratar fuera el pecado, la infracción moral o las malas acciones. Pero el documento da un giro de volante brutal y afirma categóricamente que el problema central del ser humano no es un pecado de conducta, sino una profunda orfandad interior. Sí, ese concepto es clave. Cita Romanos 8, versículo 15, que habla del espíritu de adopción mediante el cual se clama Abba Padre. La tesis aquí es que el ser humano fue diseñado para operar desde una conexión de apego seguro y paterno perfecto. Y al carecer de ella, el individuo vive buscando desesperadamente pequeños sustitutos de aprobación. Y la conclusión que extrae es dura pero reveladora. La gente, en el fondo, no anda buscando amor verdadero, anda buscando un simple alivio temporal a su sensación de abandono. Y la distinción entre buscar amor y buscar alivio al abandono es un pilar fundamental en la psicología del trauma. Claro, cambia toda la motivación. Porque cuando alguien actúa para buscar alivio, sus reacciones provienen del instinto de supervivencia emocional. No hay libertad en sus decisiones, solo una necesidad de mitigar el dolor. El documento profundiza en cómo esta orfandad no resuelta crea un filtro de rechazo. Un filtro que lo distorsiona todo. Exacto. Actúa como un sesgo cognitivo enorme que hace que el cerebro interprete la realidad de manera completamente distorsionada. La autora proporciona un ejemplo muy ilustrativo sobre cómo se gesta este mecanismo en la infancia. Imaginemos la escena de un niño pequeño esperando en el colegio a que su padre lo recoja. Vale. El padre, por un imprevisto laboral, llega tarde. La realidad objetiva, el hecho innegable y neutro, es que el padre tuvo un problema con el coche o en la oficina y se retrasó. Sin embargo, la interpretación emocional que realiza el cerebro de ese niño, procesada a través de la angustia de la espera, es «yo no soy lo suficientemente importante como para que mi padre llegue a tiempo». Qué duro, pero qué real. Y esa interpretación emocional, si se repite en el tiempo o no se repara adecuadamente, echa raíces profundas en la estructura de la personalidad. Y el impacto a largo plazo de ese filtro es devastador, porque viaja en el tiempo de forma invisible hasta la etapa adulta. El texto extrapola esto a situaciones cotidianas modernas, donde ese mismo filtro sigue operando a pleno rendimiento. Por ejemplo, pensemos en un adulto que envía un mensaje de WhatsApp a una amistad o a una pareja y no recibe respuesta en varias horas. Algo muy común hoy en día. Alguien sin ese filtro de rechazo pensaría de forma lógica, bueno, seguro que está en una reunión o conduciendo. Pero para la persona con la herida de orfandad, el cerebro hace saltar todas las alarmas. Interpreta de forma automática, me están ignorando, ya no me quieren en su vida, ¿he hecho algo mal? Empieza la espiral de ansiedad. Totalmente. O si no, recibe una invitación a una cena. La conclusión no es el aforo del restaurante estaba lleno, sino me desprecian. Es literalmente como llevar puestas unas gafas con los cristales manchados que tiñen de rechazo cualquier interacción social, por neutral que sea. Y desde el punto de vista clínico, lo que la autora describe con ese filtro de rechazo encaja perfectamente con la teoría de los esquemas desadaptativos tempranos. Estos esquemas son patrones emocionales y cognitivos contraproducentes que se forman al inicio de la vida y se repiten a lo largo de los años. Espera, para que nadie se pierda con la terminología clínica, cuando el texto se refiere a esquemas desadaptativos tempranos, básicamente hace alusión a un fallo de programación en el software emocional que hace que la persona reaccione de forma exagerada ante estímulos normales, ¿verdad? Es una forma excelente de visualizarlo. Es un código de programación defectuoso. El rechazo crea un filtro tan potente que, según señala el documento, genera un efecto paradójico. Incluso cuando la persona recibe amor genuino, sano y estable, su cerebro lo percibe como una amenaza potencial. O sea, desconfían de lo bueno. Sí,
Desconfían sistemáticamente del afecto, sienten incomodidad ante los elogios y con frecuencia llegan a autosabotear relaciones saludables porque su identidad herida no sabe cómo desenvolverse en un entorno de amor incondicional. Le resulta desconocido y, por tanto, peligroso. ¿Y esto lleva a lo que el texto llama mentiras internas? Exactamente. Todo esto da lugar a lo que la autora clasifica como mentiras internas. Son frases lapidarias que resuenan en la mente, como «nunca seré suficiente», «si la gente descubre cómo soy realmente me abandonará», o «tengo que esforzarme el triple que los demás para tener algún valor». El problema es que se las creen. Ese es el mayor obstáculo para la sanidad. El individuo no percibe estas frases como mentiras fabricadas por un trauma infantil, las procesa como verdades absolutas, como hechos inmutables que definen su existencia. Es como si el trauma hubiera secuestrado por completo la voz narrativa de la mente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el documento no deja esto en el terreno de la teoría abstracta. Introduce un caso de estudio muy detallado que permite aterrizar todos estos conceptos. Nos presenta la historia de Laura. Un caso muy representativo. Sí, ella encarna a la perfección esa dualidad del creyente de la que hablábamos al principio. Los datos objetivos muestran a una mujer con una fe profundamente arraigada. Es alguien que sirve activamente en su congregación, que practica el ayuno y cuya dedicación sería innegable para cualquiera que lo observe desde fuera. Su estado de ánimo se desploma. Si un mensaje de texto queda en visto, sufre crisis de llanto incontrolables, repitiendo en voz alta que no le importa a nadie y que todos le ignoran. Ujú. Y al explorar su biografía, el texto revela un entorno familiar complejo. Un padre emocionalmente ausente y una madre obligada a trabajar jornadas interminables para sostener el hogar. Laura creció asimilando la idea de que la única forma de obtener una mínima porción de atención era exhibiendo un comportamiento intachable, llegando a la conclusión silenciosa de que por el simple hecho de existir carecía de valor. El análisis del caso de Laura es una muestra brillante de cómo realizar una evaluación que integre la perspectiva clínica y la pastoral. El diagnóstico propuesto evita caer en el reduccionismo de atribuir su angustia a una falta de fe. Menos mal, porque eso hace mucho daño. Sugerir tal cosa sería un error terrible, que solo serviría para revictimizar a la persona y añadir culpa a su dolor. Lo que la evaluación revela es una identidad severamente fracturada. El documento expone que, si bien su naturaleza espiritual es la de una persona amada y aceptada, su sistema nervioso y emocional sigue reaccionando con el mismo pánico que una niña en estado de abandono. Y reacciona así frente a todo. Si este patrón de respuesta está tan incrustado que incluso cuando su propio marido expresa afecto genuino, ella lo recibe con escepticismo, demandando reconfirmación constante para calmar su ansiedad. El entorno actual de Laura no carece de amor. El obstáculo reside en que cualquier demostración de afecto debe atravesar primero ese denso filtro de orfandad instaurado décadas atrás. Qué complicado vivir así. Por esta razón, la intervención que sugiere el material de Arlette, Arrieta, destaca por su visión integral. Plantea un doble enfoque terapéutico simultáneo, demostrando que la oración y las herramientas psicológicas no compiten entre sí, sino que se potencian mutuamente. Esa complementariedad de enfoques es uno de los puntos más fuertes del texto, sin duda. En cuanto al primer eje, el tratamiento espiritual, el programa va mucho más allá de simplemente recomendar asistir a servicios religiosos. Exige la búsqueda de una revelación profunda sobre la adopción espiritual. Y eso no es algo meramente intelectual. No, para nada. Propone el estudio inmersivo de pasajes bíblicos hasta que la idea de ser aceptado deje de ser un mero concepto intelectual y se convierta en una experiencia somática, algo que se sienta físicamente. Este tratamiento exige además un acto consciente y verbal de renuncia a las etiquetas denigrantes. Muy importante eso de verbalizarlo. Implica articular frases como «renuncio a creer la mentira de que soy descartable» y subraya la necesidad de reafirmar diariamente la nueva identidad mediante la lectura persistente de textos como el primer capítulo de la Carta a los Efesios. De forma paralela, el programa despliega el tratamiento psicológico, que introduce metodologías muy concretas de reestructuración cognitiva para desmantelar las creencias irracionales. Esa reestructuración cognitiva resulta indispensable. El objetivo principal es entrenar al individuo para que sea capaz de separar el hecho objetivo de la interpretación emocional automática. Volviendo al ejemplo del teléfono móvil, el hecho innegable es la pantalla no muestra ninguna respuesta nueva.
Y la interpretación distorsionada es... Soy una persona sin valor a la que todos desprecian. Exacto. El trabajo clínico proporciona herramientas para interceptar esa creencia irracional en tiempo real y confrontarla con evidencia. Asimismo, el documento hace especial hincapié en el desarrollo de un apego seguro. ¿Y cómo se trabaja eso en la práctica? Esto requiere instruir a la persona en técnicas de autorregulación emocional, aumentando su ventana de tolerancia a la frustración o a la espera sin que el sistema nervioso entre en estado de pánico. Implica aprender a establecer límites interpersonales saludables y a validar las propias emociones sin otorgarles el control absoluto sobre las decisiones y conductas. Ya veo. La integración de la teología y la psicología en este punto demuestra que ambas disciplinas pueden remar en la misma dirección para reconstruir la estabilidad mental de un individuo. Es un enfoque sumamente holístico. Totalmente. Y al profundizar en los cimientos teológicos de esta sanidad, el documento realiza un énfasis contundente en el concepto de la justificación. Sin embargo, se aleja de la explicación tradicional que a menudo evoca la imagen de un tribunal frío y punitivo. Sí, cambia bastante el enfoque. El texto subraya que justificar no consiste meramente en otorgar un perdón legal o en emitir una sentencia de no culpabilidad. Significa redefinir por completo la esencia del individuo. Se otorga una nueva naturaleza, fundamentada en la idea de que las personas fueron concebidas y escogidas antes de la fundación del mundo. ¡Qué poderoso! El mensaje central que se transmite al individuo es profundamente el liberador. Ningún ser humano es la suma de su pasado, ni de sus errores, ni de los traumas que ha padecido. El valor inherente de una persona no comenzó el día que logró un éxito o que se portó bien. Ese valor ya existía de forma incondicional desde el origen mismo de su existencia. Ese principio altera por completo el paradigma sobre cómo se construye la autoestima. El documento plantea una inversión total de la lógica social predominante. Habitualmente, el entorno cultural enseña que el afecto debe ganarse mediante la utilidad, el éxito o la complacencia. El material afirma diametralmente lo opuesto. Que ya tienes el valor asegurado. Exacto. Afirma que el ser humano tiene un valor incalculable precisamente porque es objeto de un amor incondicional previo a cualquier acción. Y para anclar esta idea, la autora recurre a principios de neurociencia aplicada a la sanidad interior. El texto enfatiza que el cerebro humano, por su propia plasticidad, aprende y reprograma sus redes neuronales a través de la repetición emocional. No solo repitiendo datos en frío. Eso es, no mediante la simple acumulación de datos fríos. Una persona puede memorizar bibliotecas enteras de teología, pero si su cuerpo no experimenta emocionalmente el sentido de pertenencia y seguridad, sus esquemas mentales permanecerán inalterados. El intelecto asimila la información, pero solo la vivencia afectiva constante tiene el poder de transformar el comportamiento. Claro. Por este motivo, se reitera que la verdad teológica debe sentirse, experimentarse y no solo comprenderse de forma académica. El amor se presenta aquí como la medicación principal para el trauma, jamás como una recompensa condicionada al buen comportamiento. Queda muy claro que para que el cerebro sobreescriba una experiencia traumática antigua, requiere ser expuesto a una experiencia de seguridad nueva y recurrente. El texto menciona un ejercicio muy visual para aterrizar y reprogramar este pensamiento, conocido como la dinámica de las 3 columnas. ¿Cómo funciona exactamente esta técnica en la práctica? El ejercicio de las 3 columnas es una técnica de externalización terapéutica sumamente eficaz. Consiste en pedirle al individuo que tome papel y lápiz y divida la hoja. En la primera columna, bajo el título «¿Quién fui?», se deben plasmar todas las etiquetas denigrantes recibidas a lo largo de los años y el historial de eventos dolorosos. Sacar toda esa basura, digamos. Sí, ponerla sobre el papel. En la segunda columna, denominada «¿Quién soy hoy?», la tarea es volcar todas las ansiedades, síntomas y miedos que dominan el presente, como la sensación de insuficiencia o el terror crónico al abandono. Finalmente, en la tercera columna, titulada «Lo que Dios dice», se recurre a los textos bíblicos para transcribir la nueva identidad adquirida. Términos como aceptado, amado, escogido. Exactamente. El propósito de escribir esto físicamente es crear una distancia cognitiva. Permite que el individuo observe su dolor plasmado en el papel, separándolo de su identidad central. Este ejercicio suele ir acompañado de lo que el documento llama ministración, que no es otra cosa que un acto deliberado y verbal de renuncia a las mentiras de las 2 primeras columnas.
decidiendo activamente adoptar la verdad de la tercera. Es el tipo de repetición emocional práctica que la neuroplasticidad cerebral requiere para sanar. Reprogramar el software emocional requiere intencionalidad diaria. Ahora bien, hacia las conclusiones, el documento deja clarísimo que nadie sana en aislamiento. La recuperación de heridas relacionales exige un entorno relacional seguro. Y esto se materializa en el ecosistema de apoyo que la Fundación Sanando Heridas ha estructurado alrededor de este programa. Porque no te pueden dejar solo con el PDF. Claro, en lugar de dejar a la gente a la deriva tras leer el PDF, ofrecen herramientas tangibles. Cuentan con plataformas de acceso libre como el canal de YouTube Lámpara Encendida, repleto de contenido sobre sanidad interior. También disponen de grupos de acompañamiento por WhatsApp, llamados Primeros Pasos, diseñados para dar soporte continuo a quienes inician este camino. Muy necesario. Además, ofrecen espacios más especializados, como el grupo Priscila y Áquila, enfocado en la mediación y restauración de conflictos matrimoniales, y la Red de Guardianas del Rino, orientada a proporcionar herramientas de intercesión y fortaleza emocional a madres y esposas. Todo ello complementado evidentemente con la opción de acceder a consultas privadas y confidenciales con las profesionales de la Fundación. La existencia de esta red comunitaria no es un detalle menor. Proporciona el laboratorio seguro donde esa nueva identidad recién descubierta en la tercera columna del ejercicio puede ser puesta a prueba, practicada y validada externamente. Pensemos en ello, lógicamente. A ver. Si los esquemas desadaptativos de abandono y rechazo se formaron en el contexto de las relaciones interpersonales tempranas, la reestructuración de esos esquemas debe consolidarse también a través de nuevas relaciones interpersonales que ofrezcan un modelo de apego seguro, empatía y aceptación auténtica. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Si tuviéramos que destilar la esencia de este análisis sobre el documento de Arleta Rieta, la gran conclusión es que el comportamiento humano solo experimentará una transformación genuina y sostenible a largo plazo cuando se logre transformar la identidad profunda del individuo. Totalmente de acuerdo. Sea en el ámbito del crecimiento espiritual o en el de la salud mental clínica, la mejoría nunca comienza imponiendo reglas estrictas, castigando el fracaso o forzando la disciplina a base de pura fuerza de voluntad. El verdadero cambio comienza en el momento exacto en el que una persona sabe, comprende y siente a nivel celular que es valiosa. Sí. Cuando existe la certeza inquebrantable de ser alguien digno de amor, el comportamiento equilibrado y sano no es un esfuerzo titánico, sino la consecuencia lógica y natural de habitar una identidad segura. Si conectamos esto con el panorama general del mundo en el que vivimos actualmente, el material analizado hoy plantea una reflexión que va mucho más allá del ámbito de la consejería cristiana. Nos obliga a mirar hacia la sociedad moderna. Cierto. Si es cierto que el cerebro humano aprende mediante la pura repetición emocional constante, y si la percepción de rechazo genera heridas tan profundas que actúan como un filtro distorsionador, cabe preguntarse qué impacto está teniendo la era digital en la psique colectiva. Vivimos en una época dominada por las redes sociales, donde el diseño mismo de las plataformas se basa en el refuerzo intermitente. En esperar validación a través de un me gusta. O en la ansiedad de ver que alguien ha leído un mensaje pero ha decidido ignorarlo. Las métricas de popularidad en Internet proporcionan microexperiencias constantes de aceptación condicional y de rechazo silencioso. Esto plantea una pregunta importante. Cuéntame. Virtual fomenta constantemente ese estado de alerta y esa sensación de no ser suficiente. ¿Qué voz narrativa interna está asumiendo realmente el control de la mente en el día a día? Es una pregunta muy seria. ¿Y qué esfuerzo consciente se requiere hoy más que nunca para proteger y sanar la propia identidad frente a ese ruido incesante? Menuda reflexión para llevarse a casa y analizar con detenimiento. Es un cuestionamiento que pone en perspectiva cómo el entorno moderno podría estar amplificando precisamente esas heridas que el documento intenta reparar. Ha sido una exploración absolutamente fascinante sobre la intersección entre la teología bíblica, los mecanismos de la mente humana y las emociones. Ha sido un placer analizarlo en profundidad. Agradecemos enormemente la compañía de la audiencia a lo largo de este recorrido tan denso pero tan necesario. Esperamos que este análisis haya aportado perspectivas nuevas y herramientas valiosas para comprender mejor los entresijos del comportamiento humano. Nos encontraremos muy pronto en la próxima exploración.